Una decisión desesperada, un choque de culturas y el llanto de un bebé que podría unir o destruir dos mundos por completo. ¿Puede la sabiduría ancestral sanar las heridas de la tragedia moderna? Quédate para descubrirlo. Si te gusta este tipo de contenido, no te olvides de suscribirte a nuestro canal Cuentos que Enamoran. Publicamos videos todos los días. Y dale like al video si te gusta esta historia y déjanos en los comentarios contándonos desde dónde eres y a qué hora nos escuchas. ¿Qué demonios es esto? Las palabras explotaron en la prístina cocina como un disparo, cada sílaba cargada de asco y furia. Adrián Montemayor se quedó paralizado en el umbral, su imponente figura irradiando el tipo de rabia que parece hacer vibrar el aire mismo. Sus ojos de acero gris se clavaron en una escena que destrozaría todo lo que creía saber sobre su propio hogar. Allí, en la isla de granito, estaba Nia, moviéndose con gracia experta entre la tabla de cortar y la estufa. Pero lo que detuvo en seco a Adrián no fue su eficiente preparación de la cena. Era su hija de 8 meses, Cora, asegurada alegremente a la espalda de Nia en un vibrante fular africano. Los diminutos dedos de la bebé jugaban con la tela colorida mientras sus ojos oscuros brillaban con una alegría que Adrián no había visto en meses. Esto es primitivo. La voz de Adrián se quebró con incredulidad horrorizada. «Estás tratando a mi hija como si fuera carga». Nia se giró lentamente. Su comportamiento tranquilo enmarcado, contraste con la rabia explosiva de él. «Señor Montemayor, por favor, déjeme explicarle. Así no es como la gente civilizada cuida a los niños». Él se acercó, sus manos temblando de furia. «Empaca tus cosas. Has terminado aquí». Lo que Adrián no podía ver en ese momento de ciego prejuicio era que su hija nunca había sido más feliz, nunca más segura, nunca más amada. Lo que estaba a punto de destruir le costaría todo, y le enseñaría que a veces la sabiduría más profunda viene envuelta en tradiciones que era demasiado ignorante para entender. Muchas gracias por escuchar hasta aquí. Si te gusta este tipo de contenido, no te olvides de suscribirte a nuestro canal Cuentos que Enamoran. Publicamos videos todos los días. Y dale like al video si te gusta esta historia. Y déjanos en los comentarios contándonos desde dónde eres y a qué hora nos escuchas. 3 meses antes, en un apartamento abarrotado en el lado este de Cleveland, Nia Salazar estaba sentada en la mesa de su cocina, rodeada por un mar de facturas médicas y avisos de pago atrasado. La dura luz fluorescente del techo proyectaba sombras sobre su rostro de 24 años mientras calculaba y recalculaba números que simplemente se negaban a cuadrar. Cada sobre que abría revelaba otra elección imposible entre los tratamientos de quimioterapia de su tía Elvira y la matrícula de ingeniería de su hermano Gabriel en la Universidad Case Western Reserve. «El oncólogo quiere probar un nuevo tratamiento», dijo tía Elvira suavemente desde el umbral, su frágil cuerpo envuelto en la misma bata acolchada que había usado todos los días desde que comenzó la quimio. «Pero el seguro no lo cubrirá». El corazón de Nia se hundió al ver el presupuesto. $15,000, dinero que simplemente no tenían. No con la matrícula del semestre de primavera de Gabriel venciéndose en 2 semanas. No con el alquiler atrasado 3 meses. No con los comestibles escaseando y las empresas de servicios públicos amenazando con cortar el suministro. «Encontraremos una solución», prometió Nia, aunque su voz delataba la incertidumbre que sentía. Había estado diciendo esas mismas palabras durante meses, viendo cómo sus pequeños ahorros se reducían a nada mientras trabajaba turnos dobles en el restaurante local que apenas los mantenía a flote. Habían pasado 2 años desde que su madre falleció, dejando solo deudas, recuerdos y una única posesión atesorada. Un vibrante fular africano para bebés que había estado en su familia por generaciones.
La abuela de Nia había llevado a Mindom Center, su madre en él. Su madre había llevado a Nia y a Gabriel, y algún día Nia siempre había imaginado que llevaría a sus propios hijos en su colorido abrazo. El fular ahora colgaba cuidadosamente doblado en su armario, demasiado precioso para usarlo, pero demasiado significativo para venderlo, incluso en sus momentos financieros más oscuros. Representaba todo lo que habían perdido y todo lo que aún esperaban preservar de su herencia. El teléfono sonó, sacando a Nia de sus pensamientos. El SEM, identificador de llamadas, mostraba un código de área desconocido de San Diego. Señora Salazar. La voz nítida pertenecía a la señora Navarro, quien se identificó como gerente del hogar. Recibí su solicitud para el puesto de niñera. Sus referencias del centro infantil son bastante impresionantes. El pulso de Nia se aceleró. Había aplicado a docenas de puestos en todo el país, lanzando una amplia red con desesperada esperanza. Esta era la primera llamada que recibía en semanas. La familia requiere cuidado interno para un bebé de 8 meses. La señora Navarro continuó. La compensación es sustancial. 4,000 por mes, más alojamiento y comida. Sin embargo, el puesto exige una dedicación completa. Las niñeras anteriores no han funcionado. Por $4,000, más de lo que Nia ganaba en 3 meses en el restaurante, suficiente para cubrir los tratamientos de tía Elvira y la matrícula de Gabriel, con dinero de sobra para comprar alimentos de verdad en lugar de fideos instantáneos. Estaría muy interesada, logró decir Nia, sus manos temblando mientras agarraba el teléfono. Excelente, ¿puede empezar de inmediato? Nosotros nos encargaríamos del transporte. Esa noche, Nia se sentó en la cama de tía Elvira, sosteniendo las delgadas manos de su tía mientras hablaban sobre la imposible decisión. Gabriel había conducido desde la universidad para lo que podría ser su última reunión familiar en meses. «Tienes que ir», insistió tía Elvira, aunque las lágrimas brillaban en sus ojos. «Esta es la oportunidad por la que hemos estado rezando. Pero ¿qué hay de tus tratamientos? ¿Qué importa eso, niña? He estado luchando contra este cáncer durante 2 años. Unas semanas más no harán la diferencia, pero ese dinero podría cambiarlo todo para esta familia». Tía Elvira apretó las manos de Nia. «Tu mamá querría que aprovecharas esta oportunidad». Gabriela asintió a regañadientes. «¿Puedo tomarme un semestre libre? ¿Conseguir un trabajo?» «De ninguna manera». Nia lo interrumpió. «Estás a 6 meses de graduarte. Hemos llegado demasiado lejos para rendirnos ahora». A la mañana siguiente, Nia empacó sus pocas pertenencias en una maleta gastada. En el último momento, levantó con cuidado el fular africano de su madre del armario. Sus vibrantes azules y dorados parecían brillar con la luz temprana, y casi podía oír la voz de su madre. «Esto lleva el amor de generaciones, mi niña. Donde quiera que vayas, llevas nuestra fuerza contigo». Lo dobló con ternura entre su ropa. Un pedazo de hogar para llevar a lo desconocido. La estación de autobuses olía a gases de diésel y desesperación. Mientras Nia abrazaba a tía Elvira para despedirse, trató de memorizarlo todo. El aroma del perfume de su tía, la sensación de esos frágiles brazos a su alrededor, el sonido de Gabriel prometiendo llamar todos los días. «Os quiero mucho a los dos», susurró Nia, conteniendo las lágrimas. «Nosotros también te queremos, nena», respondió tía Elvira. «Ahora ve y muéstrales de qué están hechas las mujeres Salazar». El autobús salió de Cleveland mientras el sol subía más alto, llevando a Nia hacia un destino que no podía imaginar. A través de la ventana, observó cómo los barrios familiares se desvanecían en la distancia, sus dedos trazando inconscientemente el contorno del bulto envuelto en su regazo. Estaba dejando todo lo que conocía, a todos los que amaba, pero llevaba consigo las esperanzas de su familia y la fuerza de sus antepasados.
En algún lugar de San Diego, la hija de un multimillonario estaba llorando, y ni Adrián Montemayor ni Nia Salazar tenían idea de que sus vidas estaban a punto de colisionar de maneras que desafiarían todo lo que creían sobre el amor, la familia y el verdadero significado de la civilización. 48 horas después, Nia apretó su rostro contra la ventana del taxi mientras recorrían el reluciente distrito tecnológico de San Diego. Torres de cristal se extendían hacia nubes grises, sus superficies reflejando un mundo de riqueza que solo había visto en las películas. El conductor giró hacia un bulevar arbolado donde las mansiones se erigían como monumentos al éxito, cada una más imponente que la anterior. «Aquí es», anunció, pasando por unas puertas de hierro que se abrieron automáticamente ante una casa que parecía desafiar la gravedad misma. La mansión de Adrián Montemayor se posaba en un acantilado con vistas al Océano Pacífico. Su construcción angular de vidrio y acero se proyectaba sobre el agua como la proa de un barco futurista. Cada línea era nítida, cada superficie pristina, cada detalle diseñado para intimidar en lugar de dar la bienvenida. Esto no era un hogar, era una declaración de poder. La señora Navarro esperaba en la entrada, su cabello plateado recogido en un moño perfecto, su traje azul marino planchado con precisión militar. Tenía quizás 60 años, con ojos agudos que parecían catalogar cada detalle de la apariencia de Nia en el lapso de un apretón de manos. «Señorita Salazar, confío en que su viaje fue cómodo». Su voz tenía la misma eficiencia nítida que su conversación telefónica. «Deje su equipaje aquí. El personal se encargará de él». Nia la siguió a través de puertas que se cerraron silenciosamente detrás de ellas, sellando el mundo exterior. El interior le quitó el aliento, y no en el buen sentido. Todo era blanco, negro o cromado. Los suelos eran de mármol pulido que reflejaban sus pasos como disparos en el silencio. Arte abstracto colgaba en paredes que parecían extenderse hacia arriba para siempre. Cada pieza probablemente valía más que el apartamento entero de su familia. Las niñeras anteriores encontraron el ambiente desafiante, señaló la señora Navarro mientras caminaban. 7 en 8 meses. El señor Montemayor tiene expectativas muy específicas. 7 niñeras. La confianza de Nia vaciló ligeramente, pero apartó la duda. Necesitaba este trabajo más de lo que necesitaba comodidad. Subieron una escalera flotante que parecía suspendida sin soporte. Cada escalón revelaba nuevas habitaciones que parecían pertenecer a revistas de arquitectura en lugar de a una casa familiar. La cocina era una obra maestra de la ingeniería alemana. La sala de estar estaba dispuesta con muebles que se veían hermosos, pero poco acogedores. El comedor estaba dominado por una mesa que podía sentar a 20 personas, pero que claramente nunca albergaba cenas familiares. «El señor Montemayor la verá ahora», anunció la señora Navarro, llevándola a una oficina que ofrecía una vista panorámica del océano. Adrián Montemayor estaba de espaldas a ellas, su silueta recortada contra ventanales del suelo al techo. Cuando se giró, Nia entendió de inmediato por qué 7 niñeras habían fracasado. Era alto e imponente, su cabello oscuro salpicado de canas prematuras, su traje perfectamente confeccionado para enfatizar su éxito. Pero fueron sus ojos los que la detuvieron en seco. Contenían el tipo de dolor que se había calcificado en algo más duro y peligroso. «Señorita Salazar», su apretón de manos fue firme, pero breve, su sonrisa practicada, pero vacía. «Supongo que la señora Navarro le ha explicado nuestros requisitos». «Sí, señor, lo ha hecho. Mi hija Cora requiere supervisión constante. Su horario es preciso, alimentación cada 4 horas, siestas a intervalos específicos, actividades de desarrollo según las pautas del pediatra.
No hay lugar para la improvisación o la interpretación personal. Le entregó una gruesa carpeta llena de gráficos, horarios y protocolos. Todo está documentado. Mi difunta esposa estableció estos procedimientos basándose en una extensa investigación. No deben ser alterados. El dolor en su voz cuando mencionó a su esposa era tan crudo que Nia sintió que se le encogía el corazón. Este hombre no solo exigía perfección, se aferraba a la última conexión que tenía con la mujer que había perdido. Entiendo completamente, señor Montemayor. La guardería está en el segundo piso. Encontrará todo lo que necesita. Se volvió hacia la ventana, despidiéndola claramente. La señora Navarro le mostrará el camino. La guardería era un santuario de buenas intenciones costosas. Monitores de última generación rastreaban cada respiración. Muebles importados dispuestos con precisión de museo. Juguetes educativos organizados por etapa de desarrollo. Todo lo que un bebé podría necesitar, excepto calidez, excepto amor, excepto la alegría desordenada que los niños requieren para prosperar. Y allí, en el centro de todo, yacía Cora, de 8 meses, en su cuna de diseño, llorando con el tipo de desesperación que proviene de meses de necesidades emocionales insatisfechas. Nia se acercó lentamente, con el corazón roto por el sonido. El rostro de la bebé estaba rojo de agotamiento. Sus pequeños puños se apretaban mientras lloraba por un consuelo que parecía no llegar nunca. Cuando Nia metió la mano en la cuna, los llantos de Cora solo se intensificaron, como si hubiera aprendido que los extraños significaban decepción. Ha estado así desde... La voz de la señora Navarro se apagó. Desde que perdimos a la señora Montemayor, los médicos dicen que no hay nada físicamente mal, pero no se vincula con nadie. Apenas duerme, apenas come. El señor Montemayor está desesperado. Nia levantó a la bebé que lloraba, sintiendo el peso de algo más que un bebé en sus brazos. Sostenía el dolor de una familia, la culpa de un padre y la necesidad desesperada de un niño por el tipo de amor que no se podía programar ni documentar en ningún manual. Mirando la perfección estéril de la guardería y luego a la niña inconsolable en sus brazos, Nia hizo una promesa silenciosa. Encontraría la manera de sanar a esta familia rota, incluso si eso significaba desafiar todo lo que Adrián Montemayor creía sobre el cuidado infantil adecuado. En los días siguientes, la señora Navarro reveló la desgarradora verdad que Adrián no podía soportar decir en voz alta. Su esposa Laura había muerto por complicaciones posparto solo 6 semanas después del nacimiento de Cora, desangrándose en el mismo hospital donde su hija había tomado su primer aliento. La tragedia había dejado a Adrián ahogándose en la culpa y a la bebé Cora sin el vínculo temprano crucial que moldea la capacidad de un niño para confiar en el mundo. 8 meses, confesó la señora Navarro mientras estaban en la cocina una noche. Cora finalmente dormía inquieta en los brazos de Nia, después de horas de caminar y tararear suavemente. 8 meses de especialistas, consultores de sueño y niñeras que prometieron que podrían arreglar lo que el dolor había roto. El desfile de fracasos fue asombroso. La primera niñera había durado 3 semanas antes de declarar a Cora imposible. La segunda había implementado un método de dejarla llorar que dejó a la bebé gritando durante horas mientras Adrián caminaba por su oficina atormentado por la culpa. Un psiquiatra pediátrico había sugerido medicación para un bebé. Un especialista en sueño había instalado equipos de monitoreo que convirtieron la guardería en algo parecido a una instalación médica. El señor Montemayor paga por lo mejor de todo, continuó la señora Navarro, pero el dinero no puede comprar lo que esa niña realmente necesita. El propio Adrián era un estudio de devastación controlada. Seguía los detallados protocolos de cuidado infantil de su esposa con devoción religiosa,
alimentando a Cora según horarios estrictos, participando en actividades de desarrollo prescritas, manteniendo la temperatura y las condiciones de iluminación que Laura había investigado obsesivamente durante su embarazo. Pero cuando Cora lo miraba, solo veía a un extraño cumpliendo con los movimientos, no a un padre ofreciendo amor. No come para él, admitió la señora Navarro en voz baja. No duerme en sus brazos, le rompe el corazón, así que se mantiene alejado. Provee todo, excepto a sí mismo. Nia se dedicó a seguir los protocolos establecidos con determinación profesional. Estudió las meticulosas notas de Laura, cronometrando las comidas al minuto, implementando las actividades de desarrollo aprobadas, manteniendo el ambiente estéril que Adrián exigía. Durante 72 horas hizo todo exactamente como estaba prescrito. Cora lloró durante todo el proceso. La angustia de la bebé era diferente a todo lo que Nia había encontrado en sus años trabajando en el centro infantil. Esto no era el nerviosismo normal de la infancia. Este era el sonido de una niña que había aprendido que el consuelo nunca llegaba, que los brazos no significaban nada más que un sostén temporal antes del abandono inevitable. Para la cuarta noche, Nia funcionaba con 2 horas de sueño. Sus nervios estaban deshechos de escuchar el llanto constante de Cora. Hizo una videollamada a Gabriel desde su austera habitación, conteniendo las lágrimas de agotamiento y frustración. «No entiendo», susurró en su teléfono, con cuidado de no despertar a la bebé que finalmente dormía en la guardería al final del pasillo. «He hecho todo perfectamente, cada comida, cada actividad, cada protocolo exactamente como está escrito, pero no deja de llorar». El rostro preocupado de Gabriel llenó la pequeña pantalla. «Quizás el problema no es lo que estás haciendo, quizás es lo que no te permiten hacer». A la mañana siguiente llegó el doctor Benítez, el pediatra de Cora, para un chequeo de bienestar programado. El médico de cabello plateado examinó a la bebé con suave eficiencia, pero su ceño se frunció mientras revisaba su historial. El aumento de peso sigue siendo mínimo, les dijo a Adrián y Nia en la sala de estar de la guardería. Los patrones de sueño siguen siendo erráticos. Los hitos del desarrollo son preocupantes. La mandíbula de Adrián se tensó. Los protocolos se siguen exactamente como Laura los diseñó. Señor Montemayor, con respeto, su esposa era brillante, pero también era una madre primeriza lidiando con complicaciones en el embarazo. Estos protocolos fueron creados bajo estrés. El doctor Benítez cerró su tableta con cuidado. Su hija no está prosperando porque no se está apegando a nadie. Necesita una conexión emocional constante, no solo un cuidado constante. Entonces arréglelo, espetó Adrián. Díganos qué estamos haciendo mal. No se trata de hacer algo mal. Se trata de hacer algo diferente, algo más intuitivo. Después de que el doctor Benítez se fue, Adrián se retiró a su oficina, dejando a Nia sola con Cora, que había reanudado su llanto desconsolado. Los sollozos de la bebé resonaban en los espacios cavernosos de la mansión, un sonido que parecía resaltar cada centímetro de vacío costoso. Esa noche, mientras Nia caminaba por la guardería por 4ª hora consecutiva, se encontró tarareando las canciones de cuna que su madre le había cantado. Sin pensar, comenzó a mecerse de la manera que recordaba a su madre moverse cuando Gabriel era pequeño, la forma en que las mujeres de su familia habían calmado a los bebés durante generaciones. Por solo un momento, los llantos de Cora se suavizaron. Nia dejó de tararear, sin atreverse a tener esperanzas. Pero la angustia de la bebé se intensificó de inmediato. Reanudó la suave canción, el ritmo antiguo que su madre había aprendido de su abuela. Y de nuevo, Cora se calmó ligeramente. De pie allí, en la guardería estéril,
rodeada de miles de dólares en equipos diseñados para monitorear y optimizar el cuidado infantil. Nia se dio cuenta de que lo que este bebé necesitaba no se podía comprar ni programar. Cora necesitaba ser sostenida como los bebés habían sido sostenidos durante miles de años, cerca de un latido del corazón, envuelta en calor, llevada a través de los ritmos de la vida diaria. Pensó en el fular africano doblado cuidadosamente en el cajón de su habitación, el que su madre había usado para llevarla a ella y a Gabriel mientras cocinaba la cena, lavaba la ropa, vivía la vida. En los brazos de su madre, asegurada contra su espalda o pecho, Nia había aprendido que estaba a salvo, que pertenecía, que el mundo era un lugar donde existía el amor. Pero los protocolos de Adrián Montemayor no mencionaban el porteo de bebés. Sus reglas especificaban cunas, horarios y distancias, medidas entre el cuidador y el niño. Usar el fular de su madre sería una violación directa de todo lo que él había instruido. Mientras los llantos de Cora llenaban la mansión una vez más, resonando en los suelos de mármol y las paredes de vidrio que no reflejaban más que una fría perfección, Nia se enfrentó a una elección imposible. Podía seguir siguiendo reglas que claramente estaban fallando a esta niña desesperada, o podía confiar en la sabiduría que su madre le había transmitido a través de generaciones de mujeres que habían criado con éxito niños felices y seguros, con nada más que amor y conocimiento tradicional. La decisión, cuando llegó, se sintió tan inevitable como el amanecer. A la mañana siguiente, mientras Adrián realizaba sus llamadas de negocios diarias desde la oficina de su casa, Nia recuperó silenciosamente el fular africano del cajón de su habitación. La tela vibrante parecía pulsar con vida en sus manos. Cada hilo llevaba el amor y la sabiduría de las mujeres que la habían precedido. Recordó tener 4 años, viendo a su madre asegurar al bebé Gabriel contra su pecho con facilidad experta. Así es como nuestras abuelas llevaban a sus bebés por toda África, le había explicado su madre con la voz llena de orgullo. Cerca del corazón, a salvo del mundo, aprendiendo el ritmo de la vida misma. En su desesperada investigación nocturna en su teléfono, Nia había descubierto lo que sus antepasados habían sabido instintivamente, que el contacto físico constante ayuda a los bebés traumatizados a regular sus sistemas nerviosos, que el movimiento rítmico de las actividades diarias calma a los bebés angustiados, que los niños necesitan sentir la seguridad de pertenecer a alguien antes de poder empezar a confiar en el mundo. Con manos temblorosas, envolvió a Cora contra su pecho. El peso de la bebé se asentó naturalmente en el abrazo seguro de la tela colorida. Por primera vez en días, Cora no lloraba. En cambio, presionó su carita contra el latido del corazón de Nia y soltó un suspiro estremecedor que parecía llevar meses de tensión contenida. «Así está mejor, dulce bebé», susurró Nia, sintiendo lágrimas de alivio correr por sus mejillas. «Estás a salvo ahora. Eres amada». La transformación fue nada menos que milagrosa. Dentro del abrazo seguro del fular, Cora se convirtió en una niña completamente diferente. Sus ojos oscuros se volvieron alertas y curiosos, en lugar de vidriosos por el agotamiento. Empezó a alcanzar objetos con interés en lugar de yacer apáticamente en su cuna. Lo más notable es que comenzó a hacer los suaves arrullos que los bebés sanos usan para comunicar alegría. Nia descubrió que podía hacer todo mientras llevaba a Cora, preparando comidas nutritivas que llenaban la cocina con aromas cálidos en lugar de los habituales biberones de fórmula recalentados, ordenando la guardería mientras la bebé observaba con fascinación, incluso haciendo tareas domésticas ligeras mientras Cora dormitaba contenta contra su pecho. La alimentación de la bebé mejoró dramáticamente.
En lugar de las sesiones de lucha que habían caracterizado cada comida durante meses, Cora aceptaba ansiosamente los biberones mientras estaba segura en el fular, sus pequeñas manos agarrando los dedos de Nia mientras comía. Su patrón de sueño se estabilizó a medida que aprendió a dormir la siesta pacíficamente durante el suave movimiento de las actividades diarias de Nia. La señora Navarro notó los cambios de inmediato. Encontraba a Nia en la cocina, preparando comidas elaboradas con Cora durmiendo pacíficamente a su espalda, y su expresión severa se suavizaba en algo parecido al asombro. «¿Cómo estás haciendo esto?», preguntó la señora Navarro una tarde, viendo a Cora balbucear felizmente mientras Nia preparaba comida para bebés casera. Las otras niñeras no podían hacer que dejara de llorar ni 10 minutos. «Solo necesitaba sentirse segura», respondió Nia con cuidado, sin mencionar el fular escondido debajo de su cardigan holgado. A veces, las viejas costumbres funcionan mejor que los nuevos métodos. El secreto llenó a Nia de orgullo y ansiedad. Durante sus videollamadas nocturnas a casa, apenas podía contener su alegría mientras les mostraba a tía Elvira y a Gabriel a la bebé transformada, ahora alcanzando la cámara con ojos brillantes y sonrisas genuinas. «Mírala», exclamó tía Elvira, su propio rostro iluminándose a pesar de sus tratamientos en curso. «Esa bebé parece amada, verdaderamente amada. Está ganando peso, durmiendo toda la noche, alcanzando todos sus hitos», informó Nia felizmente. «Es como si fuera una niña completamente diferente». Pero debajo de su éxito acechaba un miedo creciente. Adrián permanecía distante, dirigiendo sus negocios desde puertas cerradas, emergiendo solo para breves interacciones con Cora, que seguían sus rígidos protocolos. Elogiaba los resultados de Nia sin ser consciente de sus métodos. Vivía en un terror constante de que él descubriera su uso del fular africano y lo viera como una traición a la filosofía de cuidado infantil cuidadosamente investigada de su difunta esposa. Cada día traía nuevas pruebas del progreso de Cora, su primera risa real, sus mejores habilidades motoras, su evidente apego a Nia, pero también nueva ansiedad por mantener el secreto que estaba sanando a su hija de maneras que sus costosos especialistas nunca pudieron. Nia sabía que estaba caminando por una línea peligrosa, pero ver a Cora florecer en la bebé feliz y segura que estaba destinada a ser, hacía que cada riesgo valiera la pena. Le estaba dando a esta niña lo que el dinero no podía comprar y el dolor había robado, la seguridad fundamental de ser sostenida cerca de un corazón amoroso. La pregunta no era si sus métodos funcionaban, la pregunta era qué pasaría cuando Adrián descubriera que su primitiva niñera estaba teniendo éxito donde sus enfoques civilizados habían fracasado. El éxito, Nia pronto aprendió, podía ser más peligroso que el fracaso. Adrián comenzó a notar la transformación de Cora a través de las cámaras de seguridad que monitoreaban cada rincón de su mansión. Desde su oficina veía a su hija reír y balbucear con una energía que nunca antes había mostrado. La veía alcanzar con entusiasmo el rostro de Nia. La veía acomodarse pacíficamente para las siestas que antes habían requerido horas de lucha. Pero lo que no podía ver, lo que las cámaras no podían capturar, era cómo estaban ocurriendo realmente estos milagros. «Explícame exactamente qué estás haciendo diferente», exigió Adrián durante una de sus reuniones cada vez más frecuentes en su oficina. Se sentó detrás de su imponente escritorio como un fiscal interrogando a un testigo, sus ojos fríos y calculadores. «Sigo sus protocolos con precisión, señor Montemayor», respondió Nia, lo cual era técnicamente cierto. Los seguía cuando él estaba mirando. «Entonces, ¿por qué las niñeras anteriores no pudieron lograr estos resultados?
Tenían la misma formación, los mismos recursos, las mismas instrucciones. Nia sintió que la trampa se cerraba a su alrededor. Quizás sea solo una cuestión de paciencia y consistencia. Paciencia. Adrián repitió la palabra como si tuviera un sabor amargo. 7 profesionales capacitados carecían de paciencia. Pero tú, una chica de Cleveland, sin educación formal en cuidado infantil, de alguna manera poseías esta cualidad mágica. El desdén en su voz dolió más de lo que Nia quería admitir. Podía oír la suposición tácita de que alguien de su origen no podría tener éxito donde expertos acreditados habían fracasado, a menos que estuviera ocultando algo. En su compañía de software, Montemayor Systems, Adrián estaba lidiando con su propia versión de ceguera cultural. Una demanda por discriminación presentada por ex empleados estaba en los titulares, alegando que las políticas de ajuste cultural de la compañía excluían sistemáticamente a candidatos diversos. Las reuniones de la Junta se habían convertido en ejercicios de control de daños, con los inversores cuestionando si el liderazgo de Adrián podría navegar las expectativas modernas de inclusión. Tal vez deberías escuchar diferentes perspectivas por una vez, había sugerido su ingeniero principal durante una sesión de estrategia particularmente tensa. El comentario había enfurecido a Adrián, quien lo vio como un ataque a su juicio en lugar de una retroalimentación constructiva. Este estrés corporativo lo seguía a casa, donde su incapacidad para replicar el éxito de Nia con Cora se sentía como otro fracaso de su control. Cuando sostenía a su hija, siguiendo exactamente las mismas rutinas que usaba Nia, Cora lloraba inconsolablemente. Cuando Nia se hacía cargo, la bebé se calmaba en minutos. ¿Qué estoy haciendo mal?, le preguntó al doctor Benítez durante el siguiente chequeo de Cora. Su voz se quebró con frustración desesperada. Su progreso es notable, se maravilló el doctor Benítez, revisando los gráficos que mostraban mejoras dramáticas en cada categoría. Aumento de peso, patrones de sueño, compromiso social. Es como si fuera una niña completamente diferente. Lo que sea que la señorita Salazar esté haciendo, está funcionando de maravilla, pero no me responde de la misma manera. Los bebés forman apegos primarios. Señor Montemayor, Cora se ha vinculado con su cuidadora de una manera que no lo ha hecho con nadie desde... La voz del doctor Benítez se apagó delicadamente. Desde que Laura murió, las palabras no dichas flotaban en el aire como una acusación. La vigilancia de Adrián sobre Nia se intensificó. Revisó las grabaciones de seguridad obsesivamente, buscando pistas sobre sus misteriosos métodos. Interrogó a la señora Navarro sobre las rutinas diarias de Nia, sus conversaciones, su origen. Incluso contrató a un investigador privado para verificar sus referencias, como si el éxito mismo fuera evidencia de engaño. «Ten cuidado», advirtió la señora Navarro a Nia una noche mientras preparaban la cena juntas. Al señor Montemayor no le gustan los misterios. Necesita controlarlo todo, entenderlo todo. Tu éxito lo está volviendo paranoico. No estoy haciendo nada malo, lo sé, pero él ve tu vínculo con Cora y le recuerda sus propios fracasos como padre. El dolor hace que la gente haga tonterías. Las microagresiones comenzaron sutilmente. Adrián hacía comentarios sobre instintos naturales versus entrenamiento adecuado, como si el éxito de Nia proviniera de una intuición primitiva en lugar de habilidad y dedicación. Cuestionó si estaba siguiendo los protocolos de seguridad, a pesar de la clara evidencia de que Cora estaba prosperando. Empezó a cronometrar sus descansos, a monitorear sus llamadas telefónicas, tratándola como a una sospechosa en lugar de la hacedora de milagros que había salvado a su hija. «Quiero informes detallados», anunció una mañana, entregándole una tableta cargada con aplicaciones de seguimiento. «Cada comida, cada siesta, cada interacción, documéntalo todo».
Las manos de Nia temblaron al aceptar el dispositivo. La correa electrónica se sentía como una soga apretándose alrededor de su secreto. ¿Cómo podía documentar la verdad? Que la felicidad de Cora provenía de ser llevada como las madres africanas habían llevado a sus bebés durante siglos. Que su seguridad provenía del contacto físico constante que los protocolos de Adrián prohibían explícitamente. Tarde esa noche, mientras hacía una videollamada a casa con Cora, balbuceando felizmente en sus brazos, Nia sintió el peso de su situación imposible. Algo anda mal, observó tía Elvira, su intuición aguda a pesar de su estado debilitado. Pareces asustada, nena. Estoy ayudando a esta familia, dijo Nia con cuidado, pero me temo que mi ayuda no es comprendida. No podía explicar que su éxito se basaba en un secreto que podría destruirlo todo. No podía decirles que los mismos métodos que sanaban a esta familia rota eran los mismos que Adrián vería como evidencia de su ineptitud para cuidar de su hija. Pero Nia miró por la ventana de su motel hacia la reluciente ciudad, donde un bebé lloraba por la única persona que la había hecho sentir segura, y supo que su decisión ya estaba tomada. La reunión de la Junta del Infierno había durado 6 brutales horas. Adrián entró bruscamente por la puerta principal a las 4 de la tarde, con la mandíbula apretada por el tipo de rabia que proviene de ser acorralado por abogados, inversores y activistas que cuestionaban cada decisión que había tomado como CEO. La demanda por discriminación estaba sangrando dinero y reputación, y ahora su propia junta sugería que se apartara hasta que se resolviera. Necesitaba control, necesitaba que su mundo volviera a tener sentido, necesitaba recordarse a sí mismo que en su propia casa sus propias reglas todavía importaban. El sonido de un tarareo llegaba desde la cocina, acompañado por el suave burbujeo de algo cocinándose en la estufa. Por un momento, Adrián sintió que sus hombros se relajaban. Al menos aquí, en su santuario, todo estaría ordenado y correcto, según los protocolos cuidadosamente diseñados de su difunta esposa. Pero al doblar la esquina hacia la cocina, su mundo explotó en fragmentos. ¿Qué demonios es esto? Allí estaba Nia en la isla de granito, moviéndose con fluida gracia entre cortar verduras y remover lo que olía a sopa casera. Pero asegurada a su espalda, acurrucada en un torbellino de vibrantes azules y dorados, estaba su hija Cora, atada como carga en algún artilugio primitivo que le revolvió el estómago de asco y furia. Nia se congeló a mitad de movimiento. El cucharón de madera resonó contra el borde de la olla mientras se giraba para enfrentar su expresión atronadora. Cora, ajena a la tormenta que se avecinaba, continuó jugando contenta con la tela colorida, sus pequeños dedos explorando los intrincados patrones mientras balbuceaba suavemente para sí misma. Esto es primitivo. La voz de Adrián se quebró con incredulidad horrorizada mientras miraba el fular africano. Estás tratando a mi hija como equipaje, como una especie de carga para atarla a tu espalda. Señor Montemayor, por favor, déjeme explicarle. Nia comenzó, su voz firme a pesar del terror que inundaba su pecho. ¿Explicar qué? ¿Que has estado experimentando con mi hija con alguna tontería tribal retrógrada? Se acercó, sus manos temblando de rabia. Así no es como la gente civilizada cuida a los niños. Esto no es el cuidado infantil americano adecuado. Nia sintió que las palabras la golpeaban como golpes físicos, cada una diseñada para despojarla de su dignidad y reducir su herencia a algo vergonzoso. Señor, este es un fular tradicional africano para bebés. Se ha usado de forma segura durante miles de años. No me importa si se ha usado durante 1 millón de años. Es primitivo, es peligroso. La voz de Adrián se elevó a un rugido que resonó en las paredes de mármol. Mi esposa pasó meses investigando los métodos adecuados de cuidado infantil.
Consultó con los mejores pediatras, los especialistas más cualificados. Creó protocolos basados en la ciencia, no en la superstición. Pero mire a Cora, suplicó Nia, girándose suavemente para que pudiera ver la pacífica satisfacción de su hija. Está feliz, está sana. La están tratando como a un bulto, como la carga de un salvaje. Las palabras salieron de Adrián con una precisión viciosa, cada una calculada para herir. Confié en ti, la seguridad de mi hija, y has estado realizando experimentos primitivos a mis espaldas. Cora comenzó a sentir la tensión. Su feliz balbuceo se desvaneció en gemidos de preocupación, mientras la rabia de su padre llenaba la cocina con energía tóxica. Señor Montemayor, el fular es completamente seguro. En muchas culturas, no me importan un bledo las otras culturas. Esto es América, esta es mi casa. Y cuidarás de mi hija según los estándares americanos o no la cuidarás en absoluto. El racismo en sus palabras colgaba desnudo y feo en la prístina cocina. Nia sintió que su propia ira crecía, pero se obligó a mantener la calma para preservar la dignidad que pudiera frente a su asalto cultural. Señor, su hija ha estado prosperando, su aumento de peso, sus patrones de sueño, su progreso en el desarrollo. Empaca tus cosas. Las palabras fueron pronunciadas con una finalidad ártica. Estás acabada aquí. Te quiero fuera de mi casa en una hora. Mientras Adrián intentaba alcanzar a Cora, tratando de desenredarla del fular, los gemidos de la bebé se convirtieron en llantos de angustia en toda regla. Se aferró a Nia con una fuerza desesperada. Sus pequeños puños agarraban la tela que se había convertido en su fuente de seguridad y consuelo. «Dame a mi hija», ladró Adrián, su frustración aumentando mientras los llantos de Cora se intensificaban con cada intento de separarla del abrazo de Nia. Finalmente, liberada del fular y colocada en los rígidos brazos de su padre, la angustia de Cora alcanzó niveles desgarradores. Su rostro se puso rojo por el esfuerzo, mientras gritaba con el terror primal de una niña siendo arrancada de su fuente de seguridad. Adrián la sostuvo según el protocolo prescrito, pero su hija se arqueó lejos de él como si fuera un extraño amenazando su mundo. La señora Navarro apareció en el umbral, su rostro pálido de conmoción al presenciar la explosiva confrontación. Había visto a Adrián enojado antes, pero nunca tan cruel, nunca tan ciego a la evidente angustia de su propia hija. «Señorita Salazar», dijo Nia en voz baja, manteniendo su dignidad incluso mientras las lágrimas corrían por sus mejillas. «Recogeré mis pertenencias de inmediato». Pasó junto a Adrián con la cabeza en alto, incluso mientras los gritos inconsolables de Cora la seguían escaleras arriba. En su habitación, empacó cuidadosamente el fular africano entre su ropa, sus manos temblando de desolación e ira. Le había dado a esta familia todo, sus habilidades, su amor, su sabiduría cultural, y había sido recompensada con el tipo de rechazo más cruel. 20 minutos después, Nia Salazar salió de la mansión Montemayor llevando su única maleta, dejando atrás a un bebé que ya estaba aprendiendo una vez más que el amor no era algo con lo que pudiera contar para quedarse. La primera noche sin Nia fue un descenso al infierno. Cora gritó con la desesperación cruda de una niña que había probado la seguridad solo para que se la arrebataran de nuevo. Adrián caminó por la guardería durante horas, siguiendo cada protocolo del manual de Laura. Pero nada funcionó. La bebé, que había estado prosperando solo unas horas antes, ahora rechazaba cada biberón, se arqueaba ante cada intento de consuelo, y lloraba con tal intensidad que su voz se debilitó. Por la mañana, la costosa camisa de Adrián estaba manchada de vómito, y sus ojos estaban inyectados en sangre por el agotamiento. La señora Navarro
Lo encontró desplomado en la silla de la guardería, sosteniendo a su hija, que gritaba con la postura derrotada de un hombre que ve cómo su mundo se derrumba. «No quiere comer», dijo con voz ronca. «No quiere dormir. ¿Qué le hizo esa mujer a mi hija? Ella la amó», respondió la señora Navarro con un acero silencioso en su voz, algo que podrías intentar aprender. El segundo día no trajo alivio. Los llantos de Cora resonaban en los pasillos de mármol de la mansión como una acusación, un sonido que parecía resaltar cada centímetro de fría perfección que los rodeaba. Adrián se reportó enfermo al trabajo por primera vez en 5 años, pero ni siquiera su ausencia pudo resolver la crisis que consumía a su empresa. Su teléfono zumbaba constantemente con actualizaciones sobre la demanda por discriminación. Los precios de las acciones caían, empleados clave se estaban marchando. Los miembros de la Junta programaban reuniones de emergencia para discutir su destitución como CEO. Todo lo que había construido se estaba desmoronando mientras luchaba por consolar a un bebé que parecía haber olvidado que él existía. «Esto es tu culpa», espetó la señora Navarro al tercer día. Su habitual reserva profesional finalmente se rompió. «Despediste a la única persona que podía ayudar a esta niña por tus prejuicios ignorantes. La despedí porque estaba poniendo en peligro a mi hija con... ¿Primitivo?». La voz de la señora Navarro se elevó para igualar su furia. «Esa bebé no ha dejado de llorar en 72 horas. Está perdiendo peso. No quiere comer. Pero cuando Nia estaba aquí, Cora era feliz, sana, próspera. Dime tú qué método es más civilizado». La visita de emergencia del doctor Benítez el cuarto día confirmó los peores temores de Adrián. Cora había perdido casi medio kilo. Su privación de sueño estaba alcanzando niveles peligrosos, y su regresión era tan severa que la hospitalización se estaba convirtiendo en una posibilidad real. «He visto fallos en el desarrollo antes», dijo el doctor Benítez sombríamente mientras examinaba a la bebé apática. «Pero nunca tan rápido o tan severo». ¿Qué cambió en su entorno? Adrián no se atrevió a admitir la verdad, que había despedido a la única persona que podía consolar a su hija porque le habían disgustado sus métodos. Esa noche, solo, en su oficina, mientras los llantos de Cora resonaban desde el piso de arriba, Adrián finalmente hizo lo que la desesperación lo obligó a hacer: investigar. Escribió «porteo de bebés africano» en su computadora con dedos temblorosos, esperando encontrar confirmación de sus creencias sobre prácticas primitivas. En cambio, encontró estudios revisados por pares de la Facultad de Medicina de Harvard sobre los beneficios de llevar a los bebés. Investigaciones de la Academia Americana de Pediatría que apoyan el contacto físico constante para bebés traumatizados. Artículos de psicólogos del desarrollo que explican cómo el porteo tradicional promueve un apego seguro, regula los sistemas nerviosos infantiles y apoya el desarrollo cerebral saludable. Cada búsqueda lo llevaba más profundamente a una realización devastadora. El método primitivo que había despreciado estaba respaldado por más evidencia científica que cualquiera de los costosos protocolos de su esposa. El porteo tradicional africano se ha practicado con éxito durante milenios, decía un artículo de revista. Investigaciones recientes confirman que el contacto físico constante promueve un desarrollo infantil óptimo, particularmente en casos de trauma temprano o dificultades de apego. Adrián miró la pantalla de su computadora, sintiendo cómo su visión del mundo se desmoronaba con cada beneficio documentado. Nia no había estado experimentando con su hija. La había estado sanando usando métodos que eran más antiguos, más sabios y más efectivos que cualquier cosa que su dinero pudiera comprar. Había destruido la felicidad de su hija por su propia ignorancia cultural. El informe del investigador privado
Llegó a la mañana siguiente, confirmando lo que Adrián ya sabía que encontraría. Nia Salazar era exactamente quien decía ser: trabajadora, honesta, amada por los niños que había cuidado en el centro comunitario de Cleveland. Sus antiguos supervisores la describieron como intuitiva, cariñosa y dotada con niños que habían experimentado traumas. Una carta de recomendación hizo que el pecho de Adrián se oprimiera de vergüenza. Nia tiene una habilidad notable para ayudar a los niños con dificultades a sentirse seguros y amados. Parece entender instintivamente lo que cada niño necesita para sanar. Rastrear a Nia requirió tragarse lo que quedaba de su orgullo. Se estaba quedando en un motel económico cerca del aeropuerto, probablemente planeando regresar a Cleveland en el próximo autobús disponible. Adrián se sentó en su auto fuera del edificio destartalado durante 20 minutos, ensayando palabras que nunca podrían expresar adecuadamente su remordimiento. Cuando finalmente llamó a su habitación, su voz se quebró antes de que pudiera hablar. «Nia, soy Adrián. Adrián Montemayor». El silencio se prolongó tanto que pensó que podría colgar. «Yo necesito disculparme. Necesito preguntar. ¿Considerarías volver? Señor Montemayor, no deja de llorar. No quiere comer. Los médicos están hablando de hospitalización». Su voz se rompió por completo. «Estaba equivocado en todo. Por favor, mi hija te necesita». En Cleveland, cuando Nia llamó a casa para explicar lo que había sucedido, la furia en la debilitada voz de tía Elvira fue más feroz que cualquier tormenta. Ese hombre llamó primitiva a la sabiduría de nuestra familia. Después de que salvaste a su hija, la ira de Gabriel ardió aún más a través del teléfono. «No te atrevas a volver allí, Nia. Vuelve a casa donde la gente te respeta». Pero Nia miró por la ventana de su motel hacia la reluciente ciudad donde un bebé lloraba por la única persona que la había hecho sentir segura, y supo que su decisión ya estaba tomada. «Tengo condiciones», dijo Nia cuando regresó a la mansión a la mañana siguiente, su voz firme a pesar del campo de batalla emocional en el que estaba entrando. Adrián estaba en su vestíbulo, pareciendo un hombre que había envejecido años en 5 días. Su cabello, usualmente perfecto, estaba desaliñado, su camisa arrugada, y sus ojos tenían la desesperación hueca de alguien que finalmente había entendido el verdadero costo de su prejuicio. «Lo que sea», dijo de inmediato, «lo que necesites. Primero, nunca más te referirás a mis tradiciones culturales como primitivas o salvajes. Lo que practico proviene de miles de años de cuidado infantil exitoso y merece tu respeto». Adriana sintió, la vergüenza tiñendo sus mejillas. «Segundo, quiero una disculpa formal, no solo para mí, sino para mi familia, a la que insultaste con tu ignorancia». «Por supuesto, absolutamente». «Y tercero», continuó Nia, su coraje creciendo con cada demanda, «si voy a ayudar a sanar a tu hija, vas a aprender por qué mis métodos funcionan. No más protocolos ciegos, no más negarse a entender». Lo que siguió fue una educación que transformó no solo la comprensión de Adrián sobre el cuidado infantil, sino toda su visión del mundo. Nia no solo explicó el porteo de bebés africano, le enseñó sobre la ciencia detrás del contacto piel con piel, los beneficios neurológicos del movimiento rítmico y la importancia psicológica del apego seguro para los bebés traumatizados. Adrián, el hombre que había construido un imperio tecnológico a través de un análisis riguroso, aplicó esa misma intensidad intelectual para comprender lo que había descartado como superstición. Leyó artículos de investigación sobre prácticas tradicionales de cuidado infantil, consultó con psicólogos del desarrollo sobre la teoría del apego y lentamente comenzó a comprender cómo su rigidez impulsada por el duelo había impedido que su hija sanara.
La siguiente visita del doctor Benítez se convirtió en una celebración en lugar de una sesión de gestión de crisis. Cora, una vez más segura bajo el cuidado de Nia y prosperando en el fular africano, no solo había recuperado su peso perdido, sino que estaba superando todos los hitos del desarrollo. Su compromiso social era notable, sus patrones de sueño perfectos, su alegría contagiosa. Nunca he visto un cambio tan dramático, se maravilló el doctor Benítez, viendo a Cora balbucear felizmente mientras estaba asegurada contra el pecho de Nia. Señorita Salazar, ¿estaría dispuesta a hablar en nuestra conferencia pediátrica sobre métodos tradicionales de cuidado infantil? La comunidad médica necesita escuchar sobre esto. La transformación de Adrián se extendió más allá de su hogar. La demanda por discriminación en Montemayor Systems lo había obligado a examinar la cultura de su empresa con la misma honestidad brutal que había aplicado a sus prejuicios personales. Trajo a Nia como consultora. Sus conocimientos sobre el sesgo inconsciente y los puntos ciegos culturales resultaron invaluables para remodelar las políticas corporativas. «Asumes que la competencia se parece a ti», explicó Nia durante una presentación en la sala de juntas que dejó a los ejecutivos retorciéndose en sus sillas de cuero. Cuando alguien tiene éxito de manera diferente a como esperas, cuestionas sus métodos en lugar de examinar tus suposiciones. Los cambios fueron notables. Montemayor Systems implementó prácticas de contratación inclusivas que atrajeron talento de orígenes que Adrián nunca había considerado. Los equipos de desarrollo de productos se volvieron más innovadores cuando incluyeron perspectivas de diferentes culturas y comunidades. La reputación de la empresa comenzó a recuperarse a medida que la diversidad genuina reemplazó los gestos performativos. «Has salvado más que a mi hija», le dijo Adrián a Nia una noche mientras veían a Cora jugar contenta en el suelo de la guardería. «Has salvado a mi empresa, mi comprensión del mundo, quizás incluso mi alma». Su asociación profesional se estaba convirtiendo en algo más profundo. Las sesiones de estrategia nocturnas sobre políticas de la empresa se convirtieron en conversaciones sobre familia, herencia y sueños para el futuro. Adrián se encontró genuinamente curioso sobre la vida de Nia en Cleveland, las luchas de su familia y las tradiciones culturales que habían moldeado su sabiduría. La invitación para que tía Elvira y Gabriel visitaran San Diego para el Día de Acción de Gracias fue idea de Adrián. Organizó vuelos de primera clase, alojamiento en hoteles de lujo y un festín navideño que honraba tanto las tradiciones americanas como los platos africanos que la familia de Nia atesoraba. Viendo a tía Elvira, ahora respondiendo bien a los tratamientos contra el cáncer que Adrián había organizado silenciosamente para financiar, sostener a Cora, mientras estaba envuelta en la tela colorida que una vez lo había horrorizado, Adrián sintió que algo cambiaba en su pecho. La bebé arrullaba y alcanzaba el rostro de la anciana con total confianza, segura de saber que estaba rodeada de amor. «Tu abuela estaría tan orgullosa», susurró tía Elvira a Nia. Las lágrimas corrían por sus mejillas mientras Cora agarraba su dedo. «Mira cómo has traído sanación a esta familia». Gabriel, ahora trabajando de forma remota para Montemayor Systems después de 1900, que Adrián lo reclutara personalmente, observaba a su hermana con evidente admiración. «No solo encontraste un trabajo, Nia, encontraste tu vocación». Esa noche, mientras las familias compartían historias durante la cena, Adrián se encontró estudiando el rostro animado de Nia mientras describía su infancia en Cleveland. Su inteligencia, su calidez, su inquebrantable fuerza frente a la adversidad. Cualidades que casi había destruido por su ceguera, ahora lo atraían como la gravedad. Cuando sus miradas se encontraron al otro lado de la mesa,
Algo pasó entre ellos que no tenía nada que ver con empleador y empleada, y todo que ver con dos personas que habían aprendido a ver más allá de sus diferencias hacia las verdades más profundas que los conectaban. La señora Navarro, observando desde el umbral de la cocina, sonrió por primera vez en meses. La mansión finalmente sonaba como un hogar, lleno de risas y conversación, y la gentil presencia de un bebé que sabía que era amada. Pero la mayor transformación estaba aún por llegar. Un año después, Nia Salazar se presentó ante la Cámara de Comercio de San Diego como la recién nombrada directora de Integración Cultural de Montemayor Systems, aceptando un premio por liderazgo innovador en diversidad. La empresa, que una vez había enfrentado demandas por discriminación, ahora era estudiada por las escuelas de negocios como un modelo de excelencia inclusiva. La verdadera diversidad no se trata de marcar casillas, dijo Nia a la audiencia, su voz llevando la confianza de alguien que había convertido el dolor personal en un propósito profesional. Se trata de reconocer que la sabiduría proviene de lugares inesperados, que diferente no significa inferior, y que nuestras mayores innovaciones ocurren cuando aprendemos de las fortalezas de los demás. En la audiencia, Adrián observaba con un orgullo que iba mucho más allá de la admiración profesional. La mujer que una vez había sido su empleada se había convertido en su socia en todos los sentidos que importaban, en los negocios, en la crianza de los hijos y cada vez más en los momentos tranquilos cuando sus conversaciones se extendían hasta altas horas de la noche. Cora, ahora caminando con confianza a los 19 meses, se había convertido en una niña notablemente segura y feliz. Corría fácilmente entre sus dos padres, igualmente cómoda en los brazos de Adrián y en el fular tradicional de Nia. Sus evaluaciones de desarrollo asombraron a los pediatras, que documentaron habilidades sociales excepcionales, regulación emocional y desarrollo cognitivo. Es una de las niñas con apego más seguro que he evaluado, informó el doctor Benítez durante una visita de rutina. Lo que sea que ambos estén haciendo, está funcionando de maravilla. La mansión de San Diego se había transformado tan completamente como sus habitantes. Arte africano ahora adornaba las paredes junto a piezas contemporáneas, creando un diálogo visual entre culturas. La cocina estéril se había convertido en el corazón del hogar, llena de los aromas, tanto de la comida reconfortante sureña como de los platos tradicionales africanos. La risa resonaba en pasillos que una vez solo habían conocido el sonido del silencio costoso. La reubicación de tía Elvira a San Diego marcó otro hito en la sanación de la familia. Sus tratamientos contra el cáncer habían sido exitosos, y Adrián había organizado discretamente para que recibiera atención continua en las mejores instalaciones médicas de San Diego. Ahora vivía en el ala de invitados de la mansión, su presencia aportando la calidez de una familia extendida que la casa siempre había carecido. «Nunca pensé que viviría para ver caminar a mi sobrina nieta», dijo tía Elvira una noche, viendo a Cora caminar entre los adultos con alegría intrépida. «Esta niña sabe que es amada por todos en esta habitación». La graduación de Gabriel de la Universidad Case Western Reserve se convirtió en una celebración para ambas familias. Adrián los llevó a todos en avión a Cleveland, donde vitorearon mientras el joven aceptaba su título de ingeniería con honores. La oferta de trabajo de Montemayor Systems había estado esperando incluso antes de que Gabriel se graduara, pero se la ganó por mérito, no por caridad. «No me estás contratando porque soy el hermano de Nia», había insistido Gabriel durante su entrevista. «Te estoy contratando porque eres brillante», respondió Adrián. «El hecho de que seas el hermano de Nia solo me hace confiar aún más en mi juicio». Ted's propuesta llegó en una tranquila tarde de domingo a fines de la primavera. Adrián había planeado algo elaborado, algo acorde con su riqueza y estatus.
Pero cuando vio a Nia leyéndole a Cora en la guardería, ambas envueltas en la luz del atardecer que entraba por las ventanas que ya no parecían frías, se dio cuenta de que el momento perfecto ya estaba sucediendo. «Cásate conmigo», dijo simplemente, arrodillándose junto a la mecedora donde sostenía a su hija. El anillo que le ofreció era hermoso, pero fue el segundo anillo el que hizo que a Nia se le cortara la respiración. Una banda elaborada en oro que incorporaba patrones de joyería tradicional africana diseñada para honrar su herencia en lugar de reemplazarla. «Quiero pasar mi vida aprendiendo de ti», continuó Adrián, su voz densa por la emoción. «Quiero que Cora crezca conociendo sus dos culturas, hablando sus dos idiomas, entendiendo que el amor viene en muchas formas, pero siempre requiere respeto». Su boda, 6 meses después, fue una celebración que ninguna de las dos culturas podría haber imaginado por sí sola. Tambores tradicionales africanos acompañaban a un cuarteto de cuerdas. Nia usó el fular de su madre transformado en una impresionante faja de boda, mientras que Adrián honró la memoria de su difunta esposa con un momento de silencio que reconocía el pasado mientras abrazaba el futuro. La ceremonia se celebró en el jardín de la mansión, ahora transformado con plantas que reflejaban tanto las tradiciones africanas como las americanas. Entre los invitados se encontraban ejecutivos de tecnología y líderes comunitarios de Cleveland, pediatras y antiguos colegas de Nia, del centro infantil, la señora Navarro, ascendida a jefa de operaciones del hogar, y el doctor Benítez, que se había convertido en un amigo de la familia. 2 años después, cuando nació el pequeño Adrián Jr., entró en un mundo ya preparado para celebrar su doble herencia. Cora, ahora una niña segura de 3 años, insistía en ayudar con todo, especialmente en enseñarle a su hermanito sobre el fular africano que había salvado a su familia. «Así es como llevamos a los bebés en nuestra familia», le explicó seriamente a su hermano pequeño, sus pequeñas manos trazando los coloridos patrones con reverencia. La abuela de mamá Nia le enseñó a su mamá, y su mamá le enseñó a mamá Nia, y ahora ella nos está enseñando a nosotros. La Fundación Familiar Montemayor Salazar, establecida para proporcionar becas a estudiantes subrepresentados en 1900, campos de la tecnología, ya había cambiado docenas de vidas, pero su mayor éxito no se medía en subvenciones otorgadas o carreras lanzadas. Se medía en el sonido de la risa de los niños, resonando en una casa que había aprendido la diferencia entre riqueza y abundancia, entre perfección y amor. De pie en su jardín una noche, viendo a Cora enseñarle al pequeño Adrián las palabras para los colores tanto en inglés como en el idioma africano que Nia había estado aprendiendo junto a ella, Adrián se maravilló de cuán completamente se había transformado su comprensión de la civilización. El cuidado infantil más avanzado del mundo, ahora lo sabía, no se encontraba en equipos costosos o protocolos rígidos. Se encontraba en la sabiduría ancestral de mantener a los niños cerca, de llevarlos por la vida con amor, de enseñarles que pertenecen a una familia y una herencia que se remonta a través de generaciones de mujeres que habían sabido cómo nutrir el futuro. Y a veces, si tenías mucha suerte, esa sabiduría venía envuelta en colores vibrantes, llevada por alguien lo suficientemente valiente como para desafiar todo lo que creías saber sobre el amor.